Bueno, pero vamos directamente con un invitado de lujo. Yo les decía, ya anunciaba la presencia del arquitecto urbanista que tuvo la máxima distinción universitaria por sus numerosas contribuciones a la cultura latinoamericana, y sus extensos y calificados antecedentes dan cuenta de sus aportes a la investigación y experimentación de nuevas aplicaciones constructivas, arquitectónicas, especiales, desde la universidad pública y desde el sector privado. Esto es fabuloso. ¿Por qué lo público está así y por qué lo privado está allá arriba? ¿Cómo te va, querido Solano Benítez, arquitecto? Bienvenido una vez más. Buen día, Bruno. Un placer estar acá, saludándote. Bueno, viste ya estos días y claro, saludando a la audiencia, por supuesto. Claro, y rompiendo ya todos los moldes, directo al punto. ¿Por qué lo público está tan mal y lo privado que se hace en el mismo país, en el mismo momento, es muy superior? ¿Cómo se puede entender una cosa así? Desde el punto de vista de la arquitectura, desde el punto de vista de la ingeniería, desde el punto de vista de patentizar algo. ¿Por qué tanta diferencia? Bueno, yo pienso que principalmente esas diferencias se dan en el sentido en que nosotros aceptamos que la sensación térmica es igual a la temperatura. ¿Ah, sí? La temperatura es una cosa, la sensación térmica es otra. Otra, ¿verdad? Aunque refieran al término sí, claro, de meteorología. A un término físico real de medición de una cuestión. Una cosa es una aproximación sobre la sensación que uno tiene sobre algo, y otra cosa es la verdadera temperatura. Lo que mide, lo que realmente puede llegar a escribirse como dato. Resulta ser que nosotros tenemos una muy mala idea, que es que pensamos que la democracia es una forma de gobierno. Y en realidad la democracia no es una forma de gobierno, la democracia es una forma de convivencia. Entonces, o sea, ¿te referís a una suerte de libertinaje? No, la democracia, digo. La democracia. O sea, la libertad. La democracia necesita, o sea, pues está hecha no para gobernar, claro, sino todos que querían la libertad, convivir, todos querían la libertad. Entonces, dentro de la libertad, en vez de ceñirnos a ciertas fórmulas o códigos a seguir a pie juntillas, nos fuimos por un atajo y se genera el libertinaje, más o menos en todos los ámbitos. No es lo que yo estoy diciendo. Lo que yo estoy diciendo es lo siguiente, que nosotros estamos muy lejos de vivir en democracia. Nosotros lo que vivimos es bajo la tiranía de las mayorías. Y lo que las mayorías mandan son las que nos dan esa percepción de que de repente la temperatura está muy mal puesta o muy mal estructurada, etcétera, etcétera, porque es la sensación que nos está provocando. Sí, yo entiendo, pero eso también forma parte de... Porque uno puede hacer bien a conciencia su trabajo. De vuelta, insisto en esta primera consulta, ¿por qué lo público es tan out y lo privado es tan in? No, eso es solo por la condición de mala prensa. Solo porque pero tenemos los mismos materiales, tenemos las mismas cosas. No es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. No. Porque la billetera del Estado es todavía mucho mayor que la billetera de lo privado. Sí. Y no solamente eso, sino que la billetera de lo público en realidad funciona sobre generaciones que están por aparecer, y sin embargo la billetera de lo privado es una cuestión así momentánea. Aún así, la percepción sobre lo privado está maximizada y la percepción sobre lo público está, por supuesto, está muy venida a menos, porque es una sensación pero aún así nosotros tenemos Estado, nosotros tenemos condiciones que son impresionantes. Claro que, por ejemplo, si te pongo un ejemplo que tiene que ver específicamente con la construcción y con la... Pero yo quiero yo quiero que me entiendas bien. Sí. Yo no estoy
2 más 2 es 4 nomás. Salís a la calle y vos ves eso. No es que yo estoy apuntando hacia un sector, hacia otro, y no es de ahora nomás, es de hace 30 años lo que te estoy diciendo. O sea, ¿por qué no se construyen bien públicamente lo que hay que hacer? Eso es. ¿Y por qué la parte privada sí construye bien, con la misma gente, en el mismo país, con los mismos materiales? ¿Cuál es el impedimento de no construir bien y el así nomás obteniendo los cheques de antemano por la cuestión del Estado, en este caso, ¿verdad?, que contrata a las empresas X? Decime una empresa privada de repercusión internacional en Paraguay. Decime un profesional de repercusión internacional en Paraguay. ¿Y vos? Lo mismo que le estamos pidiendo. Yo soy un fracasador serial, eso vamos a hablar después. Sí, bueno. Porque lo que yo hago es investigación, por lo tanto, yo me atrevo a hacer lo que no sé hacer. Por lo tanto, la posibilidad del fracaso es una constante necesariamente en mi vida, y bajo la visión que se tiene del éxito de esta sociedad, yo soy un fracasador serial. Soy alguien que se atreve a fracasar sistemáticamente en pos de encontrar algún tipo de respuesta. Pero esa visión que nosotros tenemos, salvo, o sea, nosotros podemos hablar del tenis nacional, pero si no existiese Víctor Manuel Pechi, no nadie hablaría de él. Así nosotros mismo podemos hablar de la literatura paraguaya. Si no existiese Roa Bastos, no podríamos nosotros encarar eso. Bueno, en la lista, en el concierto de las naciones, nosotros tenemos un político, filósofo trascendente como este señor Maquiavelo hace 1500 años. O nosotros no tenemos dentro de nuestra estructura privada la trascendencia que decimos que tenemos, ¿verdad? Es decir, nosotros vivimos en un sistema absolutamente mediocre donde no nos animamos a cambiar ni un ápice porque somos adictos al conservadurismo y a tratar de sostener los más mínimos privilegios que hemos logrado conseguir a lo largo del tiempo. El status quo. Entonces, lo que se celebra es alabate cola porque nadie te dice nada, o sea, es porque nos falta abuelita que nos diga qué lindo que sos y qué sé yo, y esa es la maravilla extraordinaria que sostiene el Paraguay. Pero sin embargo, aún así, existen acuerdos que todavía se respetan. Si nosotros pensamos a comienzos del siglo y vemos la carrera entre los Vanderbilt y Rockefeller, ya después de haber hecho inmensa fortuna por ver quién donaba más y quién daba más dinero, etcétera, etcétera, construyendo la Central Station en Nueva York o determinados espacios de carácter público, etcétera. Y nosotros miramos lo que hace nuestra gran... clase empresaria, ¿verdad? Que es capaz de construir torres de 72 pisos y conectarse a la cloaca del vecinal que está hecho para 5 casas y ver cómo sentarse a esperar que todo explote y que los vecinos critiquen tanto y ya no puedan vivir de que están inundados de materia fecal, ¿verdad? Para ahí también sumarnos y hacer que el Estado pague eso. Cuando en realidad el último campesino de la República, cuando compra un paquete de hierba, está pagando IVA. Pero en vez de entender que el desarrollo debería ser para todos y que la democracia es un sistema de convivencia, lo que nosotros dentro de esa pulseada egoísta estamos intentando es que con ese impuesto de esa persona allá se nos repare acá nuestra linda superavenida para que la cloaca no nos salpique todos nuestros autos de alta gama, etcétera, etcétera. Ante ese panorama, si vamos a decir las cosas como son, o sea, si vos prestás mínima atención, ¿te acordás hace 4 o 5 años cuando hablaban los banqueros del Paraguay que si bajábamos el porcentaje de 68% de tarjeta de crédito, el país iba a quebrar? Y ese tipo, o sea, usurero, pero así a cara descubierta, y nadie dice nada, y son los que pautan en los medios, son los que dicen que nosotros somos la nación más solidaria, y qué sé yo, pero están ahí listos para arrancarle Bueno, dicho de alguna manera esto, lo que quiero decir es que es muy difícil tapar lo que se hace evidente.
en términos de calidad, en términos de mediocridad y en términos de maldad. Las cosas son como son. Y nosotros lo que tenemos que aprender es a observar la realidad libre del filtro cultural que predetermina una disposición positiva para lo privado y negativa para lo público, etc. Porque finalmente, aunque a veces falte curita y algodón en los centros de salud, ¿verdad?, hay centros de salud y suele haber curitas. Hay mala gestión, podemos mejorar, pero esa infraestructura está puesta, está ahí y la conciliamos entre todos. Claro que cuando vos te vas al sanatorio de alta gama vas a tener esa respuesta a billetazo limpio, ¿verdad? Y si no, arma una pataleta. Entonces, esa es la condición que tenemos que aprender a observar la realidad y a poder opinar sobre la realidad libre de los filtros culturales que nos incitan a verla, sí, fabuloso de una u otra manera. Decir, pero hasta ahora no me respondes. Cerra un poco la puerta esa, por favor, ahí. Hasta ahora no me respondes porque es notoria la diferencia con todo lo que vos decís, respetando las buenas acciones que seguramente tienen aquellas autoridades que se fundan en un concepto de manejar el país, digamos, de buena forma, pero se ponen las cosas, se intentan, pero el factor humano, no se le exige al factor humano que debe de dirigenciar eso o manejar o coordinar eso en la misma forma que aquel sector privado que seguramente tendrá todas las falencias encima, pero el resultado está a la vista. O sea que hay una diferencia abismal entre un edificio, supongamos que haga una empresa que la podés tener vos o algún colega tuyo, sí, y un edificio de exactamente igual envergadura que haga el Estado. Hay diferencia y mi pregunta es, ¿por qué esa diferencia si todo se debe de desarrollar supuestamente con los cánones correspondientes? Porque somos una nación corrupta, y mediocre. Y cuando yo hablo de la cuestión pública, no estoy hablando en defensa de este gobierno, que me parece uno de los peores gobiernos que hemos transitado en los últimos años, ¿verdad? ¿Ah, sí? Por supuesto, pero de ninguna manera estoy intentando hablar en términos propagandísticos sobre la calidad de lo ejecutado y exhibido por este gobierno, ¿verdad? Intentará por otras razones, pero... ¿Por qué tenés tanta... Porque mala onda con este gobierno? Porque es la tiranía de las mayorías y estamos cada vez más cerca del ejercicio absoluto de la tiranía bajo este gobierno principalmente, porque lograron armar una suficiente cantidad de gente que se convoca detrás precisamente de cuestiones que son de índole absolutamente económico, no social, no moral, no de trascendencia, no de origen filosófico, religioso, es solamente para ser sumisos a la condición financiera. ¿Y cómo revertirías una cosa así vos? Desde tu óptica, supongamos que... ¿Cómo harías que sea distinta la cosa? Para poder finalmente convivir. Dice... Hay un señor que para mí es... en mi proceso de formación, etcétera, ha sido siempre fundamental. Y es un filósofo, biólogo, psicólogo. Falleció hace 2 años, se llama Humberto Maturana. Y él dice, Humberto Maturana, que para poder convivir existen, detalla para poder facilitar 6 condiciones. 6 condiciones que podés tener 5, pero te falta una y ya no existe la posibilidad de la democracia, ¿verdad? Si no tenés... ¿Cuáles son esas 6? Ok, empecemos. Respeto mutuo. Si no existe la posibilidad de entender que el otro es otro y no es un sujeto en vías de convertirse en mí, sino que es un otro que necesita ser escuchado, entendido. O sea, tu derecho termina cuando comienza el del otro. El otro, es respeto por eso, mutuo. El derecho tuyo termina donde comienza el derecho del otro. Okay. Honestidad.
Parece una tontería, ¿verdad? Pero si no existe honestidad, no Ese es existe Maturana. la posibilidad... Sí, ese es Humberto Maturana. No existe la posibilidad de convivencia. Honestidad. Es decir, Sí, claro. Es decir, yo soy la empresa que más tributa en este país. Corto el teléfono, le llamo a mi contador y descontá todo lo que se pueda. Vamos a sacar que le voy a estar dando. Si no existe una coherencia, una honestidad en la manera de ser, no hay forma de alcanzar Sí, lo que se pretende. la convivencia, ¿verdad? La condición ética, dice él. Y inicialmente la condición ética... Que es el honor y que es la ética. De eso estuvimos hablando la otra vez, así someramente nomás, pero... La condición ética, lo que inicialmente pretendía era el entender por qué hacemos lo que hacemos y por qué debemos hacerlo bien, ¿verdad? Que lo que hagamos, lo hagamos necesariamente bien para que nos haga bien. El propósito final de nuestros haceres venía en eso. Con el paso del tiempo... O sea, para sentirnos nosotros bien. Ok. Con el paso del tiempo, ese hacerme bien involucraba también por el cambio de escala, por el tamaño, los modos, que me haga bien a mí, pero producía un efecto colateral. Entonces, ese efecto colateral era que el otro recibía algún tipo de daño. Entonces mudó nuestro espectro ético y pasó no solamente de que la cosa me haga bien a mí, sino que me haga bien a mí y no te haga mal a vos. Te haga bien a la comunidad sería. A vos es el otro, ¿verdad? Okay. Pero eso también fue pasando. Y en este momento la condición ética de cualquier hacer pasa. No solamente porque me haga bien a mí, no te haga mal a vos, sino que la ambición ética es que nos haga bien a todos. Y si no nos hace bien a todos, no tiene sentido la elaboración de ese tipo. No sirve. No sirve a la convivencia, deteriora la convivencia. Muy bien lo que es. La participación, él dice que no hay que participar solamente, que lo que debemos hacer es colaborar. En el sentido que no basta con ir a depositar el voto. Que yo sea rojo, azul, verde, amarillo, eso es lo menos trascendente, pero que yo esté involucrado en los procesos que hagan que la convivencia que nos lleva a la democracia estén presentes, entonces ahí recién va a haber posibilidad de convivencia. El quinto creo que es, porque dije respeto mutuo, honestidad, ética, el compartir. No dije, no es participar, es la colaboración. Colaborar, sí. La honestidad. Y el último, que también es muy interesante, es la reflexión. Si yo no estoy dispuesto a cambiar en una conversación, o a escuchar, si yo llego con mi dogma a una conversación y lo debo sostener porque es estructuralmente, no hay posibilidad de convivencia. Es decir, yo no me puedo sentar en uno una se conversación. cierra. Si yo soy, para ponerlo en términos más terribles, ¿verdad? Si yo soy abortista o no abortista, yo no puedo sentarme en una conversación a dialogar, a conversar, que es dar vueltas juntos, tratar de resolver juntos, convivir, sacar ¿verdad? Si es que yo no estoy dispuesto a hacer ese tipo de cosas. Entonces, cualquiera de estos 6 elementos son fundamentales para existir. Si nosotros tenemos un gobierno que esencialmente es deshonesto y trabaja para sus amigos y qué sé yo, y no hay forma de que eso sea democracia. Si nosotros tenemos un gobierno que espera que la gente se transforme en la idea que ellos tienen sin conciliar lo que deberíamos hacer, no hay forma de que eso sea un gobierno democrático. Y peor todavía, si nosotros autoritariamente disolvemos todas las diferencias para que exista una sola manera de pensar, que es genuflexa al dinero y el dinero como único motor de todas nuestras acciones. Nosotros estamos en una pésima condición democrática, estamos lo más en las antípodas de la condición democrática y estamos cada vez más próximos a vivir en una tiranía que se vuelve cada vez más rigurosa y cada vez más intolerante con cualquier tipo de diferencia.
Bueno, este filósofo del que está hablando aquí Solano Benítez, el arquitecto, es Humberto Augusto Gastón Maturana Romesín. Él nació en Santiago de Chile el 14 de septiembre de 1928 y falleció en Ibidem, que creo que será Chile también, Ahí mismo. el 6 de mayo del 2021. Vos estuviste por Chile, ¿verdad? Muchas veces. Viste, claro. ¿Estudiaste también ahí? No, no. Pero tuviste varias veces. Enseñé mucho tiempo. Bueno, conocido simplemente como Humberto Maturana, fue un biólogo, filósofo, escritor chileno, Premio Nacional de Ciencias, otorgado por el gobierno de Chile en aquel momento, en el año 1994. Trabajó en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, en el MIT, entre 1958 y 1960, y más tarde junto con su alumno y luego colaborador Francisco Varela, desarrolló su concepto original de la autopoiesis. Sí. Autopoiesis. Que el ser humano es un ser que se autoproduce. La poesía es el hacer. Autopoiesis. Por eso es todo esto que te estoy diciendo. En su libro de Máquinas y Seres Vivos de 1972. Qué fabuloso esto, che. Pero vos sabés que para mí fue un soporte muy importante. Sobre todo para poder ¿Cómo lo descubriste? Ciertas cosas que a mí me afectaban. Empecé presentándome como un fracasador serial, ¿verdad? En el sentido de que lo que a mí me interesa hacer es completar las posibilidades que tiene la sociedad. Para poder completar las posibilidades que tiene la sociedad, el máximo recurso, el más interesante, siempre fue el acercarnos al conocimiento. El conocimiento es la piedra de diferencia, es lo que nos permite modificar nuestro entorno, modificar nuestras condiciones y tratar de alcanzar algún tipo de metas, algún tipo de elevación, digamos, por sobre nuestra condición actual. Entonces, básicamente, hacer investigación... el conocimiento es la piedra angular, sería. Para el sostenimiento de nuestras sociedades. O sea, ¿qué sería de nosotros sin las ruedas, sin el fuego, etcétera, etcétera? Sin el tipo que prendió fuego para no morirse de frío en la noche y cuando al día siguiente se levanta para tratar de apagar, para que el fuego no puede tapar el fuego con la tierra, porque la tierra era cota y acaba de descubrir que puede fabricar el ladrillo, puede fabricar piedra, y ya que puede fabricar piedra, ¿por qué no va a ser, en vez de que sea redonda y tan difícil de manejar, vamos a fabricar piedras prismáticas y a eso le vamos a llamar ladrillo? Bueno, esa historia de la humanidad, que en realidad es una historia técnica a través del hacer, porque a nosotros nos encanta la historia en términos culturales, pero no somos muy fanáticos de la historia en términos en términos de observación de la técnica, ¿verdad? De la capacidad de hacer cosas y por qué hacemos determinadas cosas. Entonces yo soy una persona que he dedicado mi tiempo a completar lo que todavía no se sabe hacer. Entonces me pongo en ese difícil lugar donde... ¿Y por qué te autodenominás fracasador serial entonces? Porque para poder hacer y poder encontrar una posibilidad hay que abordar sistemáticamente una serie de condiciones que no necesariamente llegan a trascender en el proceso y que son parte del proceso para finalmente poder exhibir algún tipo de desarrollo, ¿verdad? Que es el proceso de producción de nuevo conocimiento. Entonces, cuando vos te autoimpones la labor de producir nuevo conocimiento, lo que vas a hacer necesariamente está en el territorio de lo desconocido. Por lo tanto, no hay ninguna referencia. Por lo tanto, lo que vas a ir haciendo va a ir develando oportunidades y condiciones que atentan, etcétera. Y tenés que estar dispuesto siempre a poder fracasar como una condición natural de conseguir este nuevo conocimiento. En amparo de ese momento, Humberto Maturana llegó a decir una frase que a mí me conmovió hasta los huesos, ¿verdad? Él decía: yo nunca tuve miedo
porque mi mamá siempre me quiso. Ah, sí. Cuando yo no sabía llevar la comida a la boca, el amor incondicional de mi madre me permitió fallar tantas veces hasta convertirme en esta persona que come, camina, se mueve, etc. Precisamente a partir de los fallos que me fueron permitiendo convertirme en esta. Yo, entonces, pero eso en todos los órdenes, entonces, todas las disciplinas. ¿qué es lo que yo creo? ¿Por qué nosotros no evolucionamos como sociedad? Porque nosotros, la voluntad para poder llevar el ejercicio de completarnos es una voluntad humana. Es una voluntad en el sentido de entender que yo voy a estar bien en la medida en que el otro está bien, ¿verdad? Sí. Que en realidad yo soy el otro y por lo tanto yo me debo cuidar en el otro. Y ese mínimo humano que es 2, en realidad se puede expandir hasta ser todos. Esa es la condición humana. Y lo más atentatorio a ese amor que se produce para encontrar la posibilidad de ser en el otro es el miedo. Y nosotros vivimos en sociedades donde se nos educa en el miedo. En la facultad se da, vos estudiaste arquitectura también, se da miedo 1, miedo 2, miedo 3. Cuando pasás miedo 3, en tercer curso se da pánico 4, pánico 5, pánico 6 y después, para si te llegas a especializar, terror 8, terror 9. ¿Y cuáles son las condiciones que hacen al miedo? Por ejemplo, que lo que vos estés desarrollando y que vaya al fracaso no permita llevar a tus hijos al colegio, por ejemplo. ¿Ah, sí? O que la sociedad te premie cortándote la luz, el teléfono o el agua. Porque intentando hacer lo que va a completar la sociedad, te podés pegar el palazo y podés quedarte sin nada. Y ese es un miedo pánico. Y ese es un miedo de terror que ejerce la sociedad para inmovilizar el desarrollo posible. Entonces, sostuvimos 34 años un gobierno porque más vale nuestro propio dictador que dictadores e ideologías ajenas, ¿verdad? Sostenemos en este momento cualquier tipo de sumisión a cualquier condición económica que muestre que los números podrían mínimamente desplegarse para arriba, porque no hacerlo significa que nos vamos a quedar sin nada y no vamos a tener los recursos. Podemos sacrificar lo que sea detrás de sostener nuestros miedos. Entonces nosotros vivimos en una sociedad... ¿Y eso es lo que pasó con Itaipú, por ejemplo? Por supuesto. Por supuesto. Fíjate que cuando, cómo nace Itaipú incluso, ¿verdad? Cuando en 1961 el puerto Renato, allá al sur, que quedaba como a 50 kilómetros al norte de lo que hoy es... fue tomado por Brasil. Fue tomado por Brasil. ¿Por qué? Porque la línea divisoria que pasaba por Puerto Renato llegaba hasta el centro del río Paraná y el río Paraná ahí tenía más de 4 kilómetros de ancho. Por lo tanto, las 7 quedas eran paraguayas. Entonces lo que decide Brasil es avanzar, llegar sobre, cambiar el hito, ¿verdad? E inventar una condición que no existe en ninguna parte del mundo, que los paraguayos no saben, por ejemplo, ¿verdad? Que es el territorio binacional. Entonces, entre Puerto Renato y Ciudad... Iguazú, perdón, ¿cómo se llama? Ciudad del Este, no. No, es Puerto de Iguazú. Iguazú, ¿verdad? Sí, Iguazú, la ciudad de Iguazú, hay todo un territorio que no es ni paraguayo ni brasilero, es territorio binacional. Y ahí el límite... Ellos inventaron eso. Claro, y ahí el límite baja hasta hacer que más de la mitad de los saltos pasen a ser brasileros. Y la manera de zanjar fue como se deben zanjar realmente los conflictos de ese tipo. Vamos a hacer algo juntos. Vamos a hacer algo juntos. Pero nace desde una imposición autoritaria absoluta, ¿verdad? Que desconoce. Me imagino que condiciones como estas son las que hacen Gaza, el territorio de Gaza. Es lo que le está reclamando Rusia a Ucrania, o Ucrania a Rusia, etcétera, etcétera. Bueno, es demasiado importante lo que estás diciendo. Decime, vos viajaste mucho. ¿Cuánto tiempo viviste afuera vos? En líneas genéricas, a ver, ¿cuánto tiempo? Yo, hasta los
45 años, cuando por primera vez gané ¿Cuántos un premio. años tenés hoy? Yo tengo 61. Cuando por Joven. primera vez gané un premio de selección mundial, que era el Swiss Award, que es el premio más importante en arquitectura, es el premio Pritzker, el que tiene la reputación del Nobel, ¿verdad? A ver, decí otra vez. Pritzker, que es de la familia Pritzker, que son los de Chicago, etc. Pritzker, bueno, sí. Ese es el Nobel de la arquitectura. Ese es el premio que la gente, digamos, asocia con... Porque en realidad los Nobel son 5 nomás, ¿verdad? Los Nobel, a partir del invento... No sé cuánto tiempo tenemos, porque yo te puedo empezar a hablar de estas cosas. Y No, ya sé, pero estamos llegando al límite. Bueno, entonces... voy a tratar de contestarte. Voy a tratar es demasiado importante hablar esto, contigo. ¿verdad? Sí. Cuando gané por primera vez el premio de selección mundial, que en realidad se llama el Swiss Award, que es un premio que equivale a la bolsa del Pritzker y a la trascendencia del Pritzker por los nominadores internacionales que seleccionan y por la calidad del jurado. O sea, es un concurso a 2 o 3 vueltas. Y igual a la bolsa del Pritzker es un montón de dinero. Y yo lo gano por primera vez. Ellos buscaban al arquitecto. Vos ganaste ese premio. Claro, el arquitecto menor de 50 años que más haya aportado a la disciplina. Qué fabuloso. Yo gané ese premio cuando tenía hace, 15 años atrás, 20 años atrás. Después de eso, y a partir de... Esa es una de las plazas Pritzker, lo que están viendo ahí, hecha por Frank Gehry. Es un auditorio en el corazón de Chicago, ¿verdad? Sí. Frank Gehry es un arquitecto californiano en realidad, pero esta es una de las donaciones de la familia Pritzker a la comunidad, etc. Bueno, y a partir de ese premio y a partir de otros, yo fui finalista del premio Pritzker de arquitectura. Del premio, se entrega anualmente a un arquitecto en vida de cualquier país que haya mostrado a través de sus proyectos y obras construidas las diferentes facetas de su talento como arquitecto, contribuyendo con ellas al enriquecimiento de la humanidad. Y una de las cualidades que constituye el requisito principal para obtener este logro es el alto nivel de creatividad en el diseño de sus obras, que además deben ser funcionales e innovadoras. Bueno, esto es con respecto a ese premio en particular. Luego, el jurado del Pritzker, muchos años después, estuvo ya acá en 2 oportunidades, revisando nuestro trabajo también, que es para ese premio en particular. Pero interín, yo gané primero, después de esa condición, antes que lo del Swiss Award, yo fui finalista del Mies van der Rohe, un premio importante latinoamericano, etcétera. Y así iba a medida que eso empezaba a tener trascendencia, las puertas del mundo se me fueron abriendo y me han permitido enseñar y dar clases desde MIT, en Harvard, en Chicago. Yo llegué a estar más de un año con la Plin Chair, en toda Europa, por supuesto, en la UAF, en Venecia, en la Roma 3, en la Academia de Arquitectura de Mendrisio, en Suiza, en Nantes, en Francia, etcétera, etcétera. Espera un momento, ¿y por qué a vos no te llaman para...? Porque yo soy una molestia para un país. Te llaman para que vos dirija, o por lo menos chequee, o por lo menos, no sé, aporte algo a favor de la comunidad, porque estamos... eso es lo que queremos nosotros. Bueno, yo enseño sin abandonar en ningún momento en la Universidad Nacional de Asunción. Yo no enseño en ninguna otra universidad privada. Yo solamente enseño en la Universidad Nacional de Asunción, que es mi compromiso real con el pensamiento y con la formulación y con la construcción de nuevas generaciones que deberían de comenzar a marcar la diferencia. Por lo menos esa es mi expectativa, cosa que las expectativas jamás se cumplen, ¿verdad? Pero por lo menos espero que la realidad me sorprenda en esos términos en otros lugares. Entonces, a partir de ahí comencé a viajar muchísimo y a ver el mundo de reojo.
en el sentido que... De reojo. De reojo, porque lógicamente yo no tengo una empresa fabulosa que me da dividendos y que me permite ir a estudiar, sino que asistiendo a la mayoría de los compromisos y dando conferencias y charlas y seminarios y talleres, etcétera, etcétera, en todo el mundo, me permitió precisamente hacer esos recorridos que voy a hacer. Pero hasta los 45 años yo no había pisado Europa, por ejemplo. En realidad había pisado una vez, me había ido con 30 años a un evento que se llamaba Jóvenes Arquitectos, que convocaba a arquitectos menores de 30 años para Lisboa, que era la capital de la cultura iberoamericana. Y ahí fui, ahí compré mi pasaje, la gente de cultura acá me dijeron, ¿sabes qué? Hay este evento, lastimosamente nosotros tenemos todos los pasajes otorgados ya, tenemos que llevar nuestra bailarina, el cántaro, el arpa, qué sé yo, la verdad. Y este evento hay, y si vos querés irte, allá te van a atender. Y nosotros creemos que vos sos valioso para este tema, joven arquitecto menor. Entonces yo me fui a una financiera, saqué el dinero y pagué por X años la cuota. Y esa fue la primera vez que fui solamente a Lisboa y volví. Y cuando cumplí 15 años después, 45 años, fue la primera vez que en compañía de toda mi familia fuimos a Europa a recibir premios, a recibir dinero, a pagar las deudas, a darnos ciertos... Doctor honoris causa, sí. Arquitecto Solano Benítez, el lugar de la arquitectura. Eso va a ser ahora, 28 de junio. ¿Cuándo va a ser eso? La semana que viene. ¿Ah, sí? La semana que viene recibo el segundo doctorado honoris causa. Qué fabuloso, che. Así es. Sí. Bueno, doctorado honoris causa, el arquitecto Solano Benítez recibirá la máxima distinción universitaria el próximo 28 de junio. ¿Eso va a ser dónde, Etoche? ¿Dónde? En Rosario, en la Universidad Nacional de Rosario. ¿En Rosario, acá? Sí, Rosario, Argentina. Ah, Rosario, Argentina. ¿Vos estudiaste también, viviste también en la Argentina o no? Yo enseñé en Buenos Aires, enseñé en Rosario, enseñé en diversas, y eso hace que me quede un semestre aquí, otro semestre allá, etcétera, etcétera. Fue un poco una vida... porque en la medida en que acá la sociedad una vida nómada más penalizaba mis estrategias, ¿verdad? Al mismo tiempo la academia me pasaba a dar una mano y declaraba de interés lo que yo estaba haciendo, pero nadie es profeta en su tierra y por supuesto yo tuve que pagar, como todos, una suerte, como todos los que aportan a nuestra sociedad, una suerte de exilio que tiene que ver con lo económico, con lo político, con lo filosófico, etcétera, etcétera, para finalmente poder residir acá, ¿verdad? Bueno, el viernes 28 de junio hay que estar atentos a aquellos arquitectos, estudiantes también, y gente que valora todo lo que hizo este señor arquitecto Solano Benítez a lo largo de su carrera. Tiene 61 años, hizo mucho, fue multipremiado evidentemente, pero ahora su premio es Giovanna Pedersani. Sí, claro que sí. El máximo premio es Giovanna Pedersani, que es su novia. Por supuesto. Y es también una de las paraguayas exitosas en el mundo de la pastelería, que ahora compite representándonos en París, ¿verdad? Sí, no es en París, es en Lyon. En Lyon. Pero es la... Sí, en Francia. Pero es la Copa del Mundo de la Pastelería, ¿verdad? Lo que acaba de ocurrir fue la final americana de pastelería, donde ellos obtuvieron, digamos, la medalla de plata, y al mismo tiempo de obtener esa medalla de plata... Ahí en el sur de Estados Unidos. En New Orleans, ¿verdad? En New Orleans, sí. Y con eso, en realidad, ellos consiguieron el pase a jugar a tener un lugar para poder demostrar lo que hacen en Lyon en términos de pastelería. Sí, y bueno, Paraguay salió en segundo lugar, Argentina en primero, y el tercer puesto fue para Colombia. Sí. Y ahora se va a hacer dirimir esto, digamos, en Lyon, Francia, y ahí va a estar Giovanna Pedersani con sus compañeras. Está la otra hermana también. Claro, Chiarita, por supuesto, claro. Chiara. Y todo el apoyo de la gente que hace que ellos puedan estar ahí, que es increíble. O sea, eso es
realmente un trabajo de equipo que es fabuloso, que conlleva no solo el ayudante que está ahí, sino toda la tarea de gestión y cómo se consigue poder participar y tener lugares de ensayo, etcétera, etcétera, para poder alcanzar los niveles que se alcanzan. Normalmente la gente que le gusta la cocina entiende que el cocinar o lo salado está muy vinculado a la física, porque el fuego hace la diferencia. Pero en el caso de la pastelería, la precisión... el fuego hace la diferencia. Claro, pero en caso de la pastelería es la química, es la proporción absoluta. Alcanzar los niveles de precisión técnica que ellas han alcanzado para estar en este segundo nivel, en este segundo puesto y llegar a la final significa un dominio en términos de lo que hacen con un oficio extraordinario que realmente es para aplaudirles de pie. Bueno, y doble el aplauso porque para estas chicas pasteleras, que yo creo que pueden llegar a ser las más notables del mundo, y también para Solano Benítez, el gran arquitecto, a quien invitamos de vuelta en una próxima oportunidad para seguir escuchándote, debatiendo y que nos, qué sé yo, filosofe sobre un montón de experiencias realmente que valen la pena escuchar y naturalmente saber de las mismas. Bueno, ahí tenemos creo que una fotografía, ahí está la pareja, sí, pareja las redes Solano Benítez y Giovanna Pedersani, señoras y señores. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos, Bruno, gracias a tu audiencia y ojalá sí tengamos tiempos nuevos para seguir dándonos oportunidades de crecer. Y la última crecer. Pregunta, dijiste que, bueno, hablaste de los 34 años de dictadura, de esto, este gobierno no te cae. ¿Algún tiempo fue bueno acá en Paraguay desde que nos independizamos para vos? en la mirada de alguien que prepondera el hacer como condición para poder existir y observa la realidad e intenta transformarla. Por supuesto que como cualquier técnico, entre comillas, la visión de que lo que podemos transformar y lo que podemos hacer y las oportunidades que perdemos y lo que deberíamos hacer supera en amplio los paupérrimos aplausos que podamos dar a la gestión anterior en la ambición de superarnos, en el deseo de ir más allá. Entonces, creo que como nación somos una potencia impresionante porque seguimos sosteniendo el acuerdo de vivir todos juntos. Hay naciones que se han quebrado, hay países que han desaparecido y nosotros estamos lejos todavía de eso en apariencia. Pero si la intolerancia y la tiranía se enseñoran sobre nuestra realidad, o somos muy genuflexos y nos adherimos todos a sostener un régimen de carácter incluso fascista, ¿verdad? O realmente nos vamos a confrontar y a llevar, si no somos capaces de sostenernos en fraternidad. Y eso es algo que permea todos los haceres, el hacer arquitectónico, el hacer artístico, el hacer musical, el hacer periodístico, etcétera, etcétera. Entonces, creo que tenemos que estar atentos a sostener nuestra observación de la realidad y a permitirnos modificarla para estar mejor, sin miedos.